En Voz Entre Páginas brindamos un espacio ameno de análisis crítico literario, creativo y artístico, a una comunidad de escritores y lectores. Si estás aquí es porque eres un amante de la literatura. Y seguro deseas ser parte de ella. Soy Anira Sang. Y yo, Ana Liguera. Y junto a nosotras vienes a recorrer el arte literario, porque siempre hay una Voz Entre Páginas. Música por Urban Blues. Hola a todos y a todas, estamos aquí nuevamente en un episodio de Voz Entre Páginas. Yo soy Anira Sang y aquí está conmigo Ana Liguera. Pues estamos muy contentas porque vamos con el segundo episodio. En esta ocasión pues vamos a hablar de los inicios como pieza fundamental. ¿Cómo estás, Anneli? Muy bien, aquí también ya esperando todos los episodios, de hecho. Así es. Pues recapitulando un poquito acerca del episodio anterior, pues hablamos de los inicios literarios, enfatizamos muchísimo la importancia de las 3 primeras líneas de nuestra obra. Si bien pues es un recurso valioso, ¿no? Pero no es determinante para que tu obra tenga una alta calidad literaria. Lo que sí que debemos aceptar es que los inicios pues de verdad que son una pieza fundamental en la obra que nosotras vayamos creando, sea que impactes o no con las primeras 3 líneas, pues no debes de dejar de lado que el inicio de tu obra pues debe ser elaborado de tal manera de que sin él la obra no tendría el mismo sentido. Eso totalmente es súper importante, el inicio de tu obra. También habíamos comentado en el episodio anterior que no cualquiera logra obtenerla, o sea, es que sí es muy difícil, porque son esos inicios memorables, y no todos los inicios son memorables. Exactamente. Sí, ahora sí que en este tema del inicio, pues tenemos mucha tela de dónde cortar, ¿no? Si bien en el episodio anterior nos enfocamos a analizar exactamente ejemplos de 3 primeras líneas que tenían distintas obras, pues ahora nos vamos a abocar más a el inicio como algo más global. En este caso, pues sería enfocarnos de manera en que este inicio se visualice como una pieza que forma parte de un todo. Muy bien, iniciaremos con La gallina degollada, el cuento de Quiroga. Lo pongo sobre la mesa porque de verdad que es un cuento que impacta bastante. No obstante, pues si nos ponemos ahora sí que a desmenuzarlo un poco, nos vamos a dar cuenta del por qué impacta. Y pues yo lo relaciono directamente con el inicio y cómo es que se enlaza con el final. Bueno, en este caso la historia nos muestra en el escenario a un matrimonio. Este matrimonio pues es feliz por lo que se detecta, busca su plenitud a través de un hijo que lo visualizan como la promesa de su felicidad. Sin embargo, pues la llegada de su bebé impacta con una desgracia. El bebé se enferma y pues lo lleva a la pérdida de sus facultades mentales, según lo que se relata. Bueno, sin hacerlo muy largo y muy detallado, pues con esto nos brinda un contexto de en qué situación vivía este matrimonio, cuál era su anhelo y cuál fue lo que rompió con ese sueño cumplido, eso que visualizaron como algo cumplido. Y bueno, pues no podemos detectar este inicio, el impacto de este inicio, si no analizamos el final. Por lo que, bueno, vamos con tremendo spoiler, sin embargo es necesario para poder entender por completo el por qué impacta tanto este cuento. De hecho, este es un capítulo, este es un capítulo donde va a haber puro spoiler. Sí que hay que aclararlo de una vez. Claro. Ay, Claro. Y qué bueno que lo aclaras, porque es algo que pues muchas veces nos asusta, ¿no? Por ejemplo, yo soy una de esas personas que al momento de que te dicen spoiler, yo cierro todo, cierro los ojos, tapo los oídos y no quiero saber nada, ¿no? Pero cuando estamos en este mundo de las letras, necesitamos analizar a fondo
pues aquellos materiales que tenemos a la mano, ¿no? Sí, Y en este caso, pues nosotros les estamos brindando ejemplos claros, pues que no se pueden dar si no es por la senda de los spoilers. Entonces, tenemos que entender estos inicios a través también de sus finales. Por lo que, bueno, a lo que voy es que en La gallina degollada tiene un final que impacta bastante debido a que el desenlace, pues es, bueno, este matrimonio, tras su primer hijo, busca, ¿no? Perpetuar esta felicidad que tanto anhelan a través de otro hijo, que pues para ellos sería rescatar como su primer fracaso, porque incluso así, entre comillas, lo señalo, porque ellos lo ven como un fracaso, ¿no? El hecho de que el primer hijo haya tenido esta pérdida de sus facultades mentales. Y posteriormente vuelven a intentarlo, tienen mellizos y vuelven a tener la misma afección. Por lo tanto, pues tienen un total de 4 hijos que no tienen pues sus facultades mentales al 100. Ellos pues empiezan a tener estas fricciones entre un matrimonio que no ve aquella meta tan deseada y pues en un último arrebato conciben a una niña y a pesar de todo el miedo de todas la pues de toda ahora sí que de todo pronóstico, pues la niña no sufre nada parecido a lo de sus hermanos. Pero, ¿qué es a lo que vamos aquí? Bueno, vamos a que en el final resulta ser que estos niños, debido a pues la falta de cariño, los impulsos que ellos tienen de vez en cuando, pues ellos sienten esa necesidad de cumplir o materializar pues lo que ellos ven en una ocasión que les impacta bastante, que viene siendo que la cocinera degolla una gallina y ellos se quedan pues muy impactados, ¿no? Ellos lo llevan a cabo, pero no con una gallina, sino lo llevan a cabo con su hermanita. Entonces, claro que cuando los padres se dan cuenta de esto, pues te deja, o sea, te deja en un estado de shock completamente, porque tú conociste este contexto, cuán deseada era esta niña y cuán protegida era, y al final lo que sucede a consecuencia, pues siento que es a consecuencia de todo lo que se fue apilando, ¿no? La falta de cariño, pues ahora sí que los estímulos que recibían los niños y pues finalmente el materializar lo que ellos vieron. Entonces, claro que te impacta bastante y el final no tendría el mismo sabor si no hubiéramos conocido el inicio tal y como lo planteó el autor. este texto, yo no te quise interrumpir, estaba muy atenta a lo que decías, pero por ejemplo, este es un texto que podemos analizar más allá. Ahorita no vamos a hacer eso porque es los inicios, pero en realidad todas las pistas están allí, ¿sabes? O sea, está desde, pues sí, es un matrimonio que incluso hay un momento en que se echa la culpa por las enfermedades de los niños, pero siempre era muy pasional porque siempre regresaban, entonces concebían otro hijo y así. Colores rojos que son una esencia, una esencia primitiva que tienen los niños. Entonces, por eso es que les impacta tanto lo de la gallina. Pero ya hablan fuera de las primeras 3 líneas, que era lo que decíamos. Se aclara que estos niños están viendo cómo atardece el sol, ¿no? O sea, lo rojo en lo que los tiene como embobados, fascinados, porque es un color primitivo, una esencia primitiva, ¿no? Entonces ya es cuando la niña cometió pues el error y la desgracia de subirse a ese muro donde ella va caminando y ahora se torna roja. O sea, no solo es el sol, sino que ahora ya se torna roja. Y ya vieron la gallina degollada, que es el título Sí. del cuento. Entonces, pues ya estás esperando a que no pase, pero pasa. Entonces, sí, y es un cuento impresionante. Yo eso lo he trabajado con mis alumnos
incluso con un poco de actuación tengo una alumna que dice, ay maestra, por favor, no quiero que haga eso por los gestos, porque así es como le digo, es que así es como te lo están narrando, o sea, ve y ¿no? Entonces, y en su momento a mí también me lo narró un profesor, entonces, claro que es muy perturbador, y todo, o sea, desde un inicio, las pistas y ese fin. Ese final, sí, sí. Y bueno, continuando con los ejemplos, pues me voy a pasar al ejemplo de La hechicera. Aquí tengo el libro. Este libro, pues, viene siendo de la saga Crónicas de la Prehistoria de Michel Faber. Y pues justamente también salió a colación cuando estábamos preparando el primer episodio de las primeras 3 líneas, ¿no? Donde nos llevamos de tarea a buscar en nuestras obras favoritas cómo iniciaban, ¿no? Estas tres líneas. Y pues me di cuenta que uno de los libros pues que más me gustan de la autora en esta saga, pues es este, y que no necesariamente me impactó. O sea, yo cuando lo leí dije, no me impactan, o sea, estas 3 primeras líneas no me generaron la misma sensación como las otras que manejamos anteriormente. Sin embargo, aquí lo interesante fue encontrar que a pesar de que las líneas primeras no impactaron, sí que tenía un sentido esta primer página, o sea, los primeros 3 párrafos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque así como lo estamos comentando ahorita, se forma algo fundamental con el sentido de todo el libro. Bueno, les voy a compartir una pequeña lectura de los primeros 3 párrafos. La víbora se deslizó por la ribera del río hasta que su estilizada cabeza llegó al agua. Tórax se detuvo a unos pasos para dejarla beber. Le dolían los brazos de llevar la cornamenta de ciervo rojo, de modo que la dejó a un lado y se acuclilló entre los helechos para observar. Las serpientes son sabias y conocen muchos secretos. Quizás aquella lo ayudara a lidiar con lo suyo. La víbora bebió a sorbitos pausados, levantó la cabeza y evaluó a Tórax, metiendo y sacando la lengua para percibir su olor. Luego se enroscó hábilmente para retroceder y desapareció entre los helechos. No le había dado ninguna señal. Pero no necesitas ninguna señal, se dijo el chico con hastío. Si bien podemos detectar aquí que pues realmente las primeras 3 líneas no nos dicen mucho, no son impactantes. Sin embargo, conforme la narrativa continúa, se va formando un entramado de situaciones que no van a quedar a la deriva. ¿Por qué? Porque la serpiente tiene mucho que ver con lo que acontece en la trama. Y pues ahora sí que ya me sé toda la historia y que leo el inicio, me doy cuenta de que esto no fue echado en saco roto, sino que tiene un sentido más amplio, en donde la serpiente se muestra como un símbolo importante, pues menciona, ¿no? Menciona las características, la serpiente sabia, y también mencionan que él esperaba una señal de este animal, lo cual no llegó. Y justo te voy a interrumpir con esto porque hay libros que tienen símbolos, o sea, hay símbolos dentro de la historia, hay símbolos dentro de los personajes, o sea, híjole, una cantidad infinita de símbolos, por eso también es importante reconocerlos. Incluso, pues esta escritora lo tiene presente porque por algo inicia esta novela con un símbolo, que es dentro de la historia el simbolismo que tiene la serpiente. Entonces, claro que tiene la referencia y claro que es un inicio poderoso, pero según la dirección de sentido. La dirección de sentido es conforme lo que voy leyendo en la novela, qué me está direccionando el narrador, ¿no? O sea, no es lo mismo, para explicarme mejor, no es lo mismo leer una novela y dejarla al final, donde yo ya no sé cuánto le sigue y yo nada más me quedo con las primeras hojas hasta la mitad del libro y esa es mi dirección de sentido. Entonces ya cuando leo el final, entonces ya tengo un contexto completo de las cosas. Entonces mi dirección de sentido en una novela inicia y se acaba en la primera línea
del libro hasta la última línea del libro. Entonces, claro que aquí está la importancia de este inicio con un símbolo. Qué interesante, que un buen ejemplo que usaras a la hechicera, porque no habíamos hablado de los inicios con símbolos, Anira. Fue una lección muy acertada. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad me gustó muchísimo. Es algo muy interesante el que pues los escritores también tengan en claro pues los símbolos que van a agregar a sus obras, ¿no? Y qué mejor agregar algo de ello en el inicio. Sí, claro, ya lo hemos hablado tú y yo como escritoras, cómo vamos cerrando ciertas dramas o subtextos que vamos abriendo y los vamos cerrando, o cómo vamos reconociendo los símbolos. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo mucho el símbolo de la flor, entonces lo vas a ver a menudo, incluso en mi primer capítulo con semillas y luego flores y luego, o sea, está muy presente y eso lo que hace es sumar a mi novela. Escritores, de una vez aprovechamos para darles este consejo: reconozcan símbolos, qué significan sus personajes, qué significan la trama que están haciendo y metan todo lo que puedan. Nútranse para escribir esa gran historia que están escribiendo. No se queden en algo tan sencillo solo porque, en muchos casos, porque no tienen el conocimiento o no estudiaron la carrera, porque esto lo vemos en la carrera. Y bueno, voy a hablar yo de un inicio de una novela que me gusta mucho. Es la novela de Crónica de una muerte anunciada, que es una de mis obras favoritas de García Márquez. Inicia con: el día en que lo iban a matar, Santiago Nasa se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Y entonces nosotros como lectores ya sabemos que hay un muerto. O sea, el día que lo iban a matar. ¿Por qué es importante esta historia? Este ejemplo nos lo daban mucho en la carrera de letras hispanoamericanas. Creo que más de un profesor, ¿eh? Ahorita nada más tengo presente a uno, pero creo que lo llegaron a retomar más de un profesor. Entonces, aquí ya sabemos que el personaje principal va a morir. ¿Y qué es lo interesante de leer una obra donde ya sabemos que el personaje va a morir? ¿Qué es lo interesante? Bueno, es cómo está contada la historia. Y para eso tenemos muchísimos elementos de cómo otros personajes son los que desencadenan la muerte del protagonista, que en este caso son Ángela Vicario y Bayardo San Román. Bayardo San Román es un hombre muy rico que está buscando a una mujer con quien casarse. Entonces va de pueblo en pueblo buscando con quién casarme. De hecho, eso dice, al menos en la película. Entonces, cuando ve a Ángela Vicario, incluso pregunta el nombre por ella y dice: ¿quién es esa? Y le dice la mujer con la que está rentando: es Ángela Vicario. Tiene bien puesto el nombre. Y total que pasan muchas circunstancias, él la intenta enamorar, obviamente a ella no le interesa, pero pues de algún modo es obligada por la madre y se terminan casando. Y ahí hacen una fiesta muy grande y todo, y ahí está invitado todo el pueblo. Y de repente en la noche se escuchan unos golpes a la puerta de una casa. Abre la puerta la madre de Ángela Vicario y entra Bayardo San Román con Ángela Vicario. La entrega y a su suegra le besa la frente y le dice: madre, usted es una santa. Le deja a la hija, cierra la puerta y entonces es cuando todos sabemos que ella no es virgen y por eso la devolvió. La madre se lleva... ¿Ven cómo está contada la historia? O sea, tú ya sabes que Santiago Manasa está muerto y que hubo unos hermanos. Entonces llegan y empiezan a presionar: ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? Y ella no quiere decir ningún nombre. Y al final dice Santiago Nazar. Entonces ya estos dos hombres... En ese entonces hay un ensayo muy interesante en una página de maestros y estudiantes donde habla que en aquella época el desvirgar a una mujer de la familia era un insulto para los hombres de esa familia, porque ellos eran los que tenían que salir a encarar la situación. Y en este caso, para lograr obtener la honra de la familia,
es asesinando a quien desvirgó a la hermana, ¿no? A la que los deshonró. Esa era la palabra que quería decir. Entonces, pues empiezan a decirle a todo el pueblo, vamos a matar a Santiago Nazar, vamos a matar a Santiago Nazar. Y aparentemente nadie hace algo. Los pocos que pueden hacer algo van buscando la manera de que se entere el mismo Santiago Nazar. Hay un juicio, ¿no? Y dentro de ese juicio hay un momento en que estos personajes los enjuician hasta el grado de que pudiste haber hecho algo más. Y siempre pudiste haber hecho algo más. Entonces este ensayo va analizando, dice, es que todo el pueblo sabía que se me ocupaba de recuperar el honor y la única manera de recuperar el honor es asesinando a este hombre. ¿Y quién nos va contando la historia? Nos la va contando el mejor amigo de Santiago Nazar. Entonces, esto es lo importante de la novela, por eso se llama Crónica de una muerte anunciada, hasta allá está el título, ya te dicen que está muerto Santiago Nazar, pero las herramientas de que hace que la novela siga siendo vigente incluso, y que se siga llamando la atención a todo lector, es precisamente cómo está contando. Yo ya te dije así, me fui rápido primero por la historia antes de aterrizar el inicio, ¿no? Pero es que así es el fin de esta novela. Para contarte todo esto de que, pues, que va más allá de una línea, ¿no? Y esa es una historia que también inicia con un final, digámoslo así, o sea, hay que retornar a ese final. Obviamente no les dejé el final de Crónica de una muerte anunciada, al menos dentro de la novela, para que ustedes lo lean. Ahora vamos a pasar ya a otra novela. Se las presento, El secreto de sus ojos. Yo tengo que confesar que la película me gusta más. La conocí por la película, me encantó la película, pero el libro también es muy bueno, sí se los recomiendo. Ahorita primero nosotros vamos a hablar de la película, de nuestras impresiones de la película, y luego ya yo hablo del libro. Anira, ¿cuál fue tu apreciación de la película? El secreto de sus ojos. Bueno, esta película me gustó bastante porque no es una historia con una cronología sencilla, no es una historia que empiece así como desde un inicio fácil de entender, sino que por el contrario te muestran un conjunto de escenas que te invitan a imaginar qué es lo que va a suceder o por qué se llegó a ese punto. Yo me remonto a la escena donde está una chica corriendo detrás de un tren y una persona que está viendo esta escena, cómo es que la chica va corriendo detrás del tren, en el cual pues esta persona está a bordo. Entonces, claro que te invita a ti como espectador a imaginar qué es lo que llevó a esa situación. Y conforme va avanzando la historia, te vas dando cuenta que la narración está en dos tiempos. La verdad te invita mucho el inicio a continuar viendo la película, en este caso que estamos hablando de la película, y no te deja en claro, muchas situaciones no te las dejan claras hasta el final, donde tú te das cuenta del porqué de muchas situaciones. Eso de verdad a mí me sorprendió bastante, Hanali. Ay, sí, es que esa... Bueno, ok, les voy a decir yo cómo conocí primero esta película. Esta película la conocí porque un amigo de mi hermana había vivido en Argentina y cuando él vivía en Argentina cuando sale esta película y la ve en los cines allá. Cuando regresa a México, está en el cine y le dice a mi hermana, la tienen que ver. Entonces nos llevó y por eso es que la vimos y wow, o sea, encantadísima, impresionada. Tuve la fortuna de verla en el cine, me encantó y tengo que decirles que pues una es de las películas más taquilleras argentinas y dos, es la segunda película argentina que tiene un Oscar a mejor película extranjera. Entonces pueden imaginarse la calidad de historia que tiene. No extraña que la película sea más interesante o esté mejor desarrollada que el libro, que claro, el libro tiene el valor que lo escribió una sola persona, porque la película es un guión adaptado entre el escritor y Juan José Campanella, que es el director de la película, y el escritor, que es Eduardo Sacheri. Ellos dos hicieron esta película en conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en la película tenemos más protagonismo de Irene que en el libro, un ejemplo. Entonces,
a mí Irene me encanta, es uno de mis personajes favoritos, entonces que en el libro no tenga tanta participación y casi nula, por así decirlo, entonces sí le va haciendo que pierda para mí, un poco de valor. Pero repito, la película es maravillosa, híjole, tiene de todo, tiene comedia, tiene tristeza, tiene violencia, tiene suspenso, tiene de muchas cosas. Yo definitivamente está en mi top de películas, entonces siempre la recomiendo. Y es una película que, como lo mencionaba en el episodio pasado, me marcó tanto que yo agarro como símbolo los 25 años de los diálogos de la película en mi novela, en mi primera noveleta. Bueno, y sí, resulta que pasan tantas cosas en estas dos líneas, igual en el libro, que también son 2 líneas, que te va envolviendo la película por sí sola. El inicio, pues es que el inicio tanto en la película como en la novela te presentan varias situaciones. Te presentan la relación del protagonista con su compañera abogada Irene y de su amigo Pablo, ¿no? Esa es una, cómo en donde trabaja. Y luego te presenta la situación de que entre su propio trabajo, cómo hay estas dependencias, los policías pues que tienen que investigar ciertos delitos, ¿no? También te presenta esta rivalidad y te presentan el caso de un asesinato. Entonces ya de ahí te muestran varias cosas en un inicio que se van desarrollando tanto en el libro como en la película. Y muy similares, muy similares. Aparecen otros personajes pues, que tienen muchísima relevancia, entre ellas el asesino y por supuesto el esposo de la mujer asesinada, ¿no? Sí hay un momento en que el libro se separa de la película en algunos eventos, pero los dos aterrizan con un mismo final. ¿Cuál es la importancia del inicio de este libro? Es que la relevancia del amor no correspondido, que por ejemplo, en toda la película, eso en el libro no se percibe, pero bueno, o sea, sí te lo muestran, claro que te lo muestran, pero en la película te lo perciben con detalles muy, muy pequeñitos, como que la abogada todo el tiempo, Irene, está diciéndole, ¿va a ser algo importante? Y que para que cierre la puerta, y si no, que la dejen abierta, ¿no? Puerta de su despacho. Y hay un momento en la película, por ejemplo, que ella se va a casar. Entonces Expósito llega y él empieza a decir usted me va a matar, y empieza a decir unos argumentos que ella por fin cree que él va a confesarse. Y va a cerrar la puerta y entra el amigo. No, pero él me mandó a llamar al licenciado y ella se queda así como... Y no sé si te fijaste que su actitud completamente cambia. Y luego cuando le conté que él les dice que abran el caso y ella como le contesta muy seca, ¿no? De me está pidiendo esto. Pero era ya porque ella o sea, ella esperaba otra cosa, ¿no? Claro, me encantaría echarles spoilers. Estábamos hablando que en este capítulo íbamos a hablar de spoilers. Sí. Entonces, me encantaría echarles ahí el spoiler con esta película. Ok. ¿Sabes por qué? Porque siento que así se entendería un poquito más de qué estamos hablando. Cómo se mezcla el pasado con el futuro. Y cómo está aquí, pues, un asesinato se relaciona con el anhelo de un amor. En este caso estás poniendo de ejemplo al protagonista Benjamín y a Irene, que hay una tensión entre ambos desde un inicio, y desde un inicio como espectadores nos damos cuenta de que hay algo entre estas dos personas, pero que al final, aunque ella siempre fue muy clara, él estaba ambiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba tan enfocado en el caso de un asesinato de una mujer. Una mujer que aparece en el inicio, que no lo mencioné, o sea, mencioné a la mujer que corría detrás de un tren, pero no mencioné que también aparece una mujer entre escenas y escenas, una mujer que está desayunando con su marido. Entonces, yo pensaba así como que esta mujer que está desayunando con su marido es la misma mujer que está corriendo detrás de un tren, y después me di cuenta que no son la misma mujer. La mujer, spoiler, la mujer que está desayunando es la que termina siendo asesinada. Sí. Y la mujer que va detrás del tren es Irene. Es Irene, la chica que mencionas tú, Anneli, que ella está pues enamorada, ¿no? De Benjamín,
y Benjamín obviamente de ella, pero como Benjamín está tan enfocado en resolver este caso de asesinato que no se resolvió en su tiempo, o sea que supuestamente agarraron al culpable, ¿no? Ok, ahí ya va. Pero no era. No, ajá, sí, A sí, sí, ver, ajá. sí, allá va. Primero, es que ahí no dijimos algo muy importante de esta película, es que todo esto se presenta en las primeras escenas y también en los primeros capítulos, que Benjamín está escribiendo una novela del asesinato. Entonces su lectora es Irene. Incluso Irene lo lee y le dice, ay, pero es que inicia desde el principio, lo que más recuerdes, ese momento que lo has repetido una y otra vez en tu memoria. Ahorita estoy parafraseando, no recuerdo las palabras, pero es algo así. Y saben, el primer momento maravilloso cuando alguien le está hablando eso y dice, ese momento es cuando la conoce, cuando se la presentan ahí a los abogados que lleva a ser su jefa directa, ¿no? Entonces, él lo recuerda, ese momento. Entonces, sí, es cierto, bien lo mencionas, se va entrelazando la historia de la novela con el pasado, con su propia historia de amor. O sea, es que tendrían que ver la película para poder explicarlo mejor. Entonces, esta es una película que tiene muchísimos detalles, igual en el libro. En el libro también ella la que lee lo que él está escribiendo, ¿no? Entonces, al principio agarran a dos personas, típico, resulta que no eran. Y las agarran, pero para que ellas confiesen, pues hay tortura. Benjamín va y los ve y se da cuenta que no, que no era el asesino. Que incluso corporalmente no tenían el cuerpo, pero la estatura ni el tamaño para causar la violencia en la mujer. Entonces, bueno, aparte la descripción de la testigo, eso me recuerda, hay una descripción de los testigos, entonces dice, ellos no son. Esa es la primera parte. La segunda es que se dedican a cazar a la persona y por eso es el secreto de sus ojos, o la pregunta de sus ojos. El título original del libro es La pregunta de sus ojos. Empiezan a buscar entre las amistades de la víctima quién es, y ándale que Benjamín descubre al asesino porque en todas las fotos la está viendo a ella. De hecho, más adelante, obviamente ellos ya saben, Irene y Benjamín ya saben que fue por eso, pero hay un momento en que ya en el futuro ellos están viendo sus fotos y acaban de hablar de eso. Ella le dice, ay, me tiene muy loca o eso, o me parece, no recuerdo cómo le dice, la verdad, pero que lo hayas descubierto porque miraste sus ojos, ¿no? Y están viendo fotos y en las fotos de su jubilación, cuando él se despide, está viendo a Irene. O sea, cuando Benjamín se va a despedir, está viendo a Irene. Entonces, hay mucho donde rescatar de esta novela y tanto también de la película, porque todo cuadra perfectamente. Desde las primeras escenas, los detalles más mínimos, el final, ¿qué dices de los desarrollos de los personajes, Anira? La única que queda de ver en desarrollo de personajes es Irene, pero en el libro. O sea, es la única. Ya para darle un cierre, es con respecto a el inicio y el final. ¿Cómo es que rescatas esta parte justamente que yo tenía también muy palpable, en donde se relaciona y todo cuadra con la situación del anhelo de un amor, ¿no? En el caso del asesino, que anhelaba a la chica, y en el caso del protagonista, que anhela a Irene, ¿no? Sin embargo, por distintas circunstancias, pues tomaron sus decisiones, ¿no? Y pues está la pregunta, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú, ¿no? ¿O qué decisiones tomaste? ¿O qué es lo que vas a hacer ahora con lo que tienes, ¿no? Con la situación que estás viviendo. Entonces, sí, me impresionó muchísimo cómo en estas fotografías el asesino, pues lo descubrieron porque él estaba viendo siempre a la chica, y como sí, el protagonista también sale en las fotografías siempre viendo a Irene, pero como las decisiones, las circunstancias, todo, pues lo llevaron por distintas sendas. Este final no tendría el mismo impacto si en el inicio no hubieran pasado ciertas cosas o no hubieran presentado ciertas situaciones. Es por esto por lo que yo digo que es muy, 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 muy importante el que embonen las piezas, ¿no? Inicio, desarrollo y final. Entonces, sea en una obra literaria o cinematográfica, pues se observa el detalle de todo lo que conforma el inicio
de la obra, el desarrollo y cómo se va relacionando directamente con el final. Sí, o sea, completamente. Yo creo que, fíjate, sí siento que es de las obras, no digo que no haya muchas, sí hay otras, ahorita se me recurre otra como Seven, la película, pero hay pocas obras que cierran todo lo que abren, todas las dudas que abren, muy pocas obras, tanto cinematográficas como literarias, logran cerrar todas estas pequeñas aperturas. Entonces, sí, es muy importante lo que mencionas de tanto el inicio, el medio, el final. Ok. Así es, y llamada a la acción, pues los invito a que reflexionen con respecto a sus obras literarias favoritas o cinematográficas favoritas y se pregunten qué relación tiene el inicio con el desarrollo, el desenlace de la misma historia, si todo lo que abren lo cierran, qué impacto tuvo en ustedes dicho inicio y si tendría el mismo impacto si se hubiera cambiado algún elemento, qué recursos te aportan a ti como escritor o como escritora. En este momento también se me vienen a la mente películas como La vida secreta de Walter Mitty, no sé si la han visto, la recomiendo también, o la de Los tres idiotas, también son películas muy buenas en donde todo lo que abren lo cierran, a mi parecer, y pues aquí los invitamos a que agreguen en los comentarios o nos hagan llegar sus opiniones acerca de las obras que ustedes han detectado que tienen directa relación con todo lo que abren en un inicio y cómo lo cierran al final. Así es. Bueno, pues Anira, muchísimas gracias por haber estado, por haberme invitado, por seguir aquí. Y público, gracias también. Y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio, que sería un buen primer capítulo. Nos vemos. Hasta luego.